Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la escritora norteamericana Djuna Barnes, uno de los nombres más reconocidos de la primera vanguardia norteamericana de la literatura de alrededor de la década de 1920. Djuna Barnes había nacido en la década final del siglo XIX, en 1892, en el seno de una familia de artistas. Pero alrededor de 1910, cuando contaba entre 18 y 20 años, deja el hogar familiar y se instala en el barrio de Manhattan del Greenwich Village, famoso barrio de la bohemia neoyorquina, y comienza a trabajar como redactora del diario Brooklyn Eagle, que era un diario sensacionalista. Asimismo, comienza a escribir relatos para el All Story Cavalier Weekly, que es la primera revista que le da trabajo como escritora de ficción, y donde publica un buen número de relatos entre los años de 1914 y 1919. En la década de los 20 se va a París, donde vivía gran parte de la bohemia y de la vanguardia norteamericana, sobre todo en el ámbito de las letras, pero también de las artes. Y allí entabla relación con escritores como James Joyce, Ezra Pound y figuras del ambiente artístico como Gertrude Stein o Peggy Guggenheim. De hecho, Peggy Guggenheim es la primera que le da la oportunidad como artista, ya que Djuna Barnes también, además de ser poeta y narradora y también dramaturga, fue también artista plástica. Su obra fue expuesta en algunas exposiciones colectivas de la época e incluso hay obra suya en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Mientras vivía en Francia seguía publicando relatos, esta vez ya en mejores revistas como The New Yorker o Vanity Fair, y en 1936 publicó El bosque de la noche, que es su obra más reconocida y en la que contaba su relación sentimental con Thelma Wood, que fue, según ella, el gran amor de su vida. Djuna Barnes tenía las características como para ser pues una gran figura de la sociedad neoyorquina de la época, como fueron Dorothy Parker o Truman Capote, por ejemplo, pero no tenía tanto la personalidad. Ella era más reclusa, más solitaria, y de hecho los últimos 40 años de su vida la pasó recluida en su apartamento de Greenwich Village, hasta que falleció en los años 80, ya con casi 90 años de edad. En la actualidad, la editorial española La Navaja Suiza, en esta colección llamada Mini Navajas, de libros pequeñitos, de pequeño formato, ha publicado un par de libros en los que recopila una serie de relatos publicados en estas revistas que mencioné con anterioridad. Son sus relatos de juventud en los que ya demuestra unas ciertas características de estilo que se podrían ver luego en su literatura ya de consagración. Y yo quería leeros en esta ocasión el cuento titulado El jefe de Babilonia. Llovía desde el jueves. Surcos de agua embarrada atravesaban los tramos del camino en los que la hierba tupida había cedido. El largo caballón de musgo y flores que se extendía como una serpiente a través del pueblo se agitaba un poco con las fuertes rachas de lluvia. La carreta, con su tándem de orejas caídas, ascendía lenta y trabajosamente hacia el neblinoso valle más allá, evitando siempre la franja de flores que separaba a un buey de otro. El balancín se agitaba y sus ganchos de hierro tintineaban, y el arrullo de las palomas en sus jaulones se oía por debajo del viento. Algunos labriegos del pueblo colindante pasaban fatigados, con los picos y las palas sobre los hombros. Sus jerseys pardos goteaban una mezcla de lluvia y sudor. Algunos fumaban en pipas vueltas del revés. Pasaban encorvados junto a la tienda, con su toldo goteante, y se perdían en los campos plomizos de más allá. Detrás de un grupo de olmos rodeado de un pequeño terreno tapiado y una hilera de abetos, se alzaba la casa de Pontos, un granjero terrateniente de la ciudad. Junto a sus reses, que sumaban varios centenares de cabezas, tenía en torno a 50 caballos excelentes, igualmente aptos para el arado y para el exigente trabajo de tiro. Pontos era polaco, un hombre alto y rubicundo que llevaba siempre un casquete negro y una larga chaqueta blancuzca. Tenía poco conocimiento sobre el problema que cada año se le presentaba junto a sus tierras. Sus grandes ojos bovinos brillaban con una perezosa lozanía. Durante la mañana clavaba los pulgares tras su fajín mientras contemplaba su plantación, pero a la tarde los clavaba por placer tras el cinturón mientras pasaba revista a las cabezas reunidas a su mesa. Su estómago y su casa eran de tipo feudal. En Roma nadie se habría mofado de su inmensa mesa, que se extendía hasta ambos lados de la sala. Ni hallaría signos de desdén el epicúreo en su fuero interno los deleitosos jamones con su dulce sabor ahumado y una ternura que hacía que se deshicieran bajo el beneplácito de cualquier paladar. Pontos tenía muchísimos hijos.
Siempre se refería a ellos como los dedos de las dos manos más uno. Al decirlo levantaba sus pequeños dedos, los contaba, daba con ellos golpecitos en la base de sus callos duros como el topacio, en lugar de las yemas. En cierto modo, así los conectaba con su trabajo. Estatina, decía, yendo del pulgar al índice, nombrándolos hasta llegar de nuevo al primer pulgar, y allí acababa. Y está Teg. Sus 11 hijos habían crecido tan sanos como su plantación. Eran todos criaturas rubias con labios superiores estrechos y grandes ojos bovinos. Solo Teg se parecía a su madre. Tenía los ojos rasgados y negros y extraños. Pestañas de plata los recubrían con un baño de escarcha. Una nariz poderosa que se ensanchaba en elogiosas narinas. La boca pequeña y bien formada. El labio superior era grueso y descansaba lánguido encima del inferior. Sus pómulos eran prominentes, pero no tan anchos como los de su padre, y su barbilla había dado de lado a toda la familia. Era pequeña y afilada y delicada, y solía buscar su hombro. La madre de aquellos niños había envejecido de repente, pero hasta esa edad que se toma su tiempo antes de ser la de una anciana. Había sido una mujer delgada, pero ahora era corpulenta y bajita, y estaba arrugada, con un color parecido al color de la tierra. Solo sus ojos tenían las mismas pestañas cargadas de plata que las de su hija, y su boca, además, mostraba signos de haber sido alguna vez como ahora la de Teg. Eran todos de buen comer y todos apreciaban la compañía. Si Pontos abría las puertas de su casa, lo hacía para su familia, sus amigos y sus trabajadores. No apreciaba distinción alguna por haber llegado a ser terrateniente. De algún modo lo conectaba en su cabeza con su duro, inacabable e incansable trabajo, el de su mujer y el de sus hijos. Era demasiado duro de mollera como para tener acentuado el orgullo. Daba a Dios las gracias por sus logros y se alegraba cuando sus amigos y su ayuda venían a darle las gracias a Dios con él. Necesitaba ayuda para dar las gracias a Dios, como la necesitaba durante la época de cosecha. Suponía que a más hombres, mayor la cosecha, y dejaba que sus ansias de tierra y las leyes de su plantación impregnaran su creencia en la divinidad. Cuanta más gente hiciera alabanzas, mayores las bendiciones. Aquella noche en particular, su hija iba a casarse con Slavin, un terrateniente del pueblo vecino. Se habían dispuesto antorchas de cera por toda la sala. La niña más pequeña gateaba y chapoteaba con los dedos en la cera caliente y sonreía mientras ésta se endurecía, cubriéndole la manita con un velo blanco. Había 2 enormes chimeneas con altas pilas de leños resinosos, una a cada extremo de la larga sala, y guirnaldas de licopodio tendidas entre una y otra viga. La mesa se combaba por el medio, igual que un caballo cargado. Palitos de apio grandes y blancos sobresalían de vasos abrillantados, y 3 cuencos amarillos con puré humeaban a cada lado de una ijada de venado. Los músicos entraron por separado y ocuparon sus puestos al fondo de la sala afinando sus violines. Uno de ellos era un viejo negro que tocaba por los pueblecitos durante la temporada de verano a cambio de comida y cerveza. Ahora daba palmas y sonreía, y contaba chistes y zapateaba. Si bien su amigo, imitando los modales de los blancos, afinaba su instrumento, ese negro afinaba su cuerpo, balanceándose así y asá, entonando melodías con la garganta y sacudiendo sus hombros. Pontos no les hizo el menor caso, no mayor que el que le habría hecho al zumbido de las moscas en torno a sus empanadillas de haber sido cocinero. Ambos representaban la misma cosa, la participación y la gratitud por un evento excelente. Su esposa estaba sentada en la vieja butaca en el extremo opuesto de la mesa. Había recurrido para aquella ocasión a las prendas de su juventud, el vestido polaco rojo y azul que había llevado en su 17º cumpleaños. Se lo habían arreglado y ensanchado por la cintura. Tenía un espléndido delantal de tela amarilla con bordados rojos y azules sobre las rodillas, y como aderezo adicional se había quitado sus pendientes. Los labriegos que a duras penas habían avanzado en el ocaso bajo la lluvia llegaban ahora a la puerta, se sacudían el barro de los talones y arrojaban sus abrigos a un rincón junto al fuego. Uno de ellos comentó que parecía nieve. Alguien contestó que probablemente lo era, que hasta tenía conocimiento de nevadas en pleno junio. Pontos no abandonó su puesto junto al dintel. Slavin acababa de aparecer, y Pontos aguzó el oído tratando de captar el sonido de los caballos en el camino que conducía a la aldea más remota. Las ranas habían dejado de croar a primera hora de la tarde, como si la lluvia se hubiese colado en sus gargantas. Al otro lado del patio de cemento, Pontos alcanzaba a ver a un murciélago colgado de un árbol muy frondoso, y más allá de éste, las nubes parecían estar dispersándose.
Pontos apoyó una mano encima de la jamba y reclinó la cabeza contra ella, con la suela de su enorme bota hacia atrás. Su esposa se había puesto a hablar con algunos de los labriegos y circulaba ya un decantador de vino. Pontos pasaba revista a sus hijos como lo hacía con las semillas que aún tenía sin plantar ni cultivar. Esperaba que crecieran bien y que bien se casaran, igual que confiaba en que las estaciones darían a su plantación un trato benevolente. Ted era su predilecta. Era incapaz de entenderla. Ella se quedaba en la cama todo el día como un bebé, y sin embargo él no era capaz de decidirse ni de exigirle a su escaso valor el cariño que con todo gusto le habría concedido. Le habría gustado acariciarla bajo la barbilla. Siendo niña había perdido la movilidad de todos sus miembros y no podía mover más que la cabeza y sus inteligentes y fríos ojos. Aún así, algo en esos ojos bloqueaba aquel cariño que siempre le acudía a la yema de los dedos cada vez que la veía girar su cabeza hacia el hombro. Por alguna razón no lamentaba que fuese distinta a sus hermanos y hermanas. Si hubiese sido grano, la habría arrancado de raíz, al carecer de interés por los fenómenos naturales y las enfermedades de las plantas. Pero con ella era extraño y diferente, y no estaba en lo más mínimo resentido con ella. Por alguna razón le gustaba y confiaba en ella. Nunca se había parado a pensar por qué confiaba en ella. Aún así era significativo, como si dijera: espero que te conviertas en uno de mis mejores especímenes. Para ella se construyó una gran tarima que presidía la sala entre dos altos candelabros. Se había esparcido una alfombra de flores por esta plataforma elevada, con su sofá con aspecto de catafalco, y al pie de la cama los niños del vecindario habían distribuido pastelitos y velas. El sacerdote aún no había llegado, aunque para él se había colocado una gran silla junto a la Biblia. Pontos, apoyado en la puerta, se volvió de repente hacia el interior para sondear la sala, intentando verla como la vería Slavin, pues había oído a los caballos subiendo la colina. Slavin era un hombre que había iniciado varias disputas locales en relación con las mejoras agrícolas. Estaba suscrito a varias revistas agrícolas, pero rara vez las leía, pues sentía una suerte de seguridad por su mera presencia. A veces se las llevaba a la cama, pero no leía más de 3 o 4 párrafos antes de sentir que le sobrevenía un tremendo agotamiento y quedarse dormido. Sin embargo, el resto de granjeros lo consideraban un elemento peligroso y hallaban una gran satisfacción al ver que sus cultivos anuales apenas si estaban a la altura de los suyos, debido a sus muchos experimentos. Era un hombre bajito de piel oscura y unos 45 años. Se había enamorado de Ted a primera vista. Ella le parecía algo novedoso y desconocido, y más deseable a causa de su rareza. Esa noche él estaba radiante pero triste. Había hecho una pausa en Livitz para tomar algo antes de completar el ascenso a la colina, y Pontos había captado el olor ante el movimiento de los labios de Slavin bajo su bigote erizado. Impaciente buscó a Ted con la mirada, y al ver el nido preparado para ella, pero sin su avecilla, se acercó a su madre, y colocándole una pesada mano en su hombro, le dijo que se animara. Se había quedado sentada con un aire satisfecho y tranquilo. Se arrancaba los hilos rojos de una de sus flores bordadas. Tenía una expresión tan honda de felicidad absoluta y primordial que nada extraordinario se habría hallado en el hecho de que se hubiese puesto a mugir. Pero cuando Slavin le dijo que se animara, 2 lágrimas brotaron al instante de sus ojos y descendieron hasta su cintura en la nada y dejaron 2 marcas marrones como si ella estuviese hecha de tierra. La larga mesa había empezado a llenarse antes de la llegada de Slavin. Ahora estaba por entero rodeada de los amigos y los labriegos, no solo de Pontos, sino también del novio. Slavin no se sentaba, iba con inquietud de un lado a otro de la sala. La rigidez de su camisa nueva lo fastidiaba y no paraba de toser ligeramente. No se había vestido para la boda más que como se viste de por sí una persona. Se había cambiado de botas y de cuello y de camisa y se había lavado la cara. Y en vez de hablar de las nuevas implementaciones en la siega, que tanto tenía en mente de un tiempo a esta parte, habló de la lluvia. Al fin la trajeron a cuestas, con sus 4 hermanos mayores en cada esquina de las andas que a toda prisa habían compuesto para portarla. La depositaron entre los suaves tapetes del sofá en la tarima, sobre la cual parecía una fruta escarchada espléndida y apacible, con sus pesadas bandas de pelo oscuro y esas insólitas pestañas de plata. Se habían encendido grandes fuegos y prendido las virutas, que despedían al instante llamas de rojo y azul a ambos lados de los leños. Como lagartos de colores vistosos, aparecieron y desaparecieron a toda velocidad, brincando más y más alto a cada intento renovado.
Pontos estaba experimentando una mezcla de sentimientos, de pérdida y ganancia, asociado a dar en matrimonio a una hija predilecta. La madre de Teg, en cambio, corría de un lado a otro llenando las copas de excelente vino añejo. «¡Bebed todos!», gritaba. El sacerdote había llegado cuando el alboroto estaba en su apogeo y se quedó chasqueando los labios detrás de Tallin, un hermano menor que tenía su copa reclinada contra la nariz. Teg había pedido una copa de vino, pero con la agitación del brindis por su salud la habían desatendido. Al poco se la trajo uno de sus hermanos pequeños, quien estirándose cuanto pudo y levantando el brazo por encima de la cabeza, pudo apenas llevársela a los labios. Allí tendida Teg sonreía. Los pies blancos le asomaban por debajo de los flecos del tapete. Una pantufla colgaba con el talón suelto, pantuflas que jamás tocaban el suelo, a menos que cayeran. Los pastelillos que los niños habían esparcido por el sofá yacían intactos, y una o dos de las campanitas de caramelo habían rodado hasta quedar entre sus tobillos. A ratos, al pasar, los labriegos cogían los pastelillos y tras un bocado le hacían al vecino algún comentario. Los músicos empezaban a tocar fragmentos de canciones y los hombres echaban miradas furtivas a las humeantes empanadillas que acababa de traer el cocinero. El sacerdote inició la ceremonia y ésta se mezcló con los comentarios de la madre que preguntaba a su hija si estaba cómoda y con la respuesta de Teg a aquella pregunta, sí, que se tomó por respuesta al «¿Quieres a este hombre como legítimo esposo?». Fuera la noche se había vuelto más oscura y mientras se daban el festín se alcanzaba a oír la fuerte lluvia que daba contra el tejado y que sonaba como si muchos animales terribles y de pies ligeros lo estuviesen recorriendo arriba y abajo. Y mientras comían y bebían y el vino los volvía escandalosos, Pontos se giraba a veces para mirar a su hija tumbada sobre sus mantas. Había algo en su corazón que antes no estaba. ¿Era porque Teg era mejor que ellos? ¿Porque era diferente sin más? De ahí que al girar la cabeza, a Pontos se le formaran a veces en el dorso del cuello dos largas arrugas blancuzcas, y a veces miraba a Slavin y se preguntaba qué pensaría más tarde Teg de él. Y una vez el júbilo alcanzó ese punto al que sigue la embriaguez, se podía oír la voz de Teg muy por encima de las demás. La tierra es su tierra y la casa es su casa, las de las gentes de mi padre y mi madre, y también de sus hijos. Y las vacas en el campo son sus vacas, y las terneras son sus crías, y todo lo que crece en primavera será suyo en otoño. Y cuanto haya nacido en verano en los largos surcos, será segado y por ellos morirá en la cosecha. Pero esto otro es mío. Algunos de ellos escucharon entonces. Solo su madre seguía murmurando en tono uniforme mientras daba tironcitos a su bordado. Este año la leche ha sido muy floja. A las vacas no les llueve lo suficiente. Slavin se levantó. A Teg se le había caído al suelo una de las pantuflas. Pasó la mano con delicadeza por encima del pie de ella antes de devolver la botita a su posición. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Teg separando la barbilla del hombro. «¿Vuestra mano, Slavin, o la tierra?». Él rió ante la pregunta y le dio una palmadita. Al poco las antorchas se consumieron y se apagaron una a una. Los músicos se habían quedado dormidos en sus sillas. El sacerdote dormitaba con las manos cruzadas sobre el estómago. Las pisadas de los caballos en el patio trajeron lágrimas repentinas a los ojos de la madre. Teg se iba. Vistieron cuidadosamente a Teg con un largo manto de piel y besándola uno tras otro desfilaron los niños, erguidos y en fila, y el primero miró atrás con la sensación de hallarse a una enorme distancia de su hermana. Pontos se enfadó por un instante y dio un golpe a Slavin al pasar éste, pero él se volvió al momento y le sonrió. Se acercó a su hija y la besó en ambas mejillas. «Una chiquilla muy, muy buena», le susurró y dejó pasar a la madre. Era bajita y oronda y apenas llegaba con sus bracitos rechonchos a cada lado del sofá. Daba la sensación de estar apoyada en un cercado chismorreando, pero decía: «Te resultará difícil, tendrás que idear la manera de vivir». Salieron con Teg a hombros y la colocaron en el centro de la gran carreta y le arroparon el cuerpo con el mantón. Ella se echó a reír. Slavin subió a su lado, estrechando todavía la mano de su hermano. El cochero, inclinado hacia adelante, cogió las riendas y el látigo. Teg habló. «¿Cómo?», preguntó su padre. «La copa de vino», dijo ella, y acordándose. «Y los pastelitos». Hizo que le pusieran los pastelitos a su lado y Slavin sujetó la copa. Ella giró la cabeza pegada al hombro. «Sí, la tierra y lo que en ella se mueve, y el nuevo año que ha dado comienzo, todo es de ellos. Toda la hierba que se ha visto renovada,
todas las flores que se abren y las viejas esperanzas y las nuevas maneras, pero esto es mío. Este hombre nuevo y este nuevo día son míos, y mía esta tarea de convertir esta solitaria cabeza en algo salvaje, grande, sobre este inservible pedestal. Se echó a reír otra vez, se sacudieron las singulares pestañas de plata, y cuando los caballos iniciaron el trote bajo el látigo del cochero, la copa de vino se derramó y manchó el mantón de piel. El gran padre campesino la siguió con la mirada. Sus ojos amables y bovinos se entrecerraron como si las lágrimas tras ellos dolieran. Hará algo grande, dijo, y entró con andar pesado. Pero se detuvo de nuevo en el umbral, escuchando el viento en los árboles y el sonido leve de la lluvia en el valle a lo lejos. La pequeña se había quedado dormida en el charco de cera, y su madre le dio un azote al levantarla. Este es el relato El jefe de Babilonia, de Juna Barnes. Espero que os haya gustado.